Estamos en la página 157 del libro de Porras. Tenemos en la página 158 un problema introductorio. Básicamente dice que los accidentes ocasionados por vehículos automotores en carretera se traducen en la mayoría de los casos en muerte y dolor para nuestras familias. Hay muchos tipos de accidentes que provocan la muerte. Puede ser atropello, caída del vehículo, colisión, precipitación del vehículo o vuelco. Aquí viene una tabla que representa las muertes por accidente de tránsito por provincia en Costa Rica. Esto estamos hablando del periodo que va del 2010 al 2013. Pueden ver en esta tabla como para abajo tenemos las provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas, Limón. Y arriba en las columnas tenemos los años. Dice que esto fue tomado del informe de Estado de la Nación del 2014. Con base en esa información suministrada en el cuadro anterior, determine los porcentajes de mortalidad debido a un accidente de tránsito por provincia. Represente esta información de forma tabular y de forma gráfica. Bueno, para sacar el porcentaje, lo que nosotros hacemos es dividir la cantidad de muertes que hubo entre el total de muertes. Entonces, si nosotros queremos sacar, por ejemplo, el porcentaje en San José en el año 2010, hacemos los 151 dividido entre el total de muertes que hubieron en ese año. Podemos sacarlo por año. Entonces sería así. 151 dividido entre el total de muertes que hubieron, 595. Y eso se multiplica por 100. Entonces por aquí podemos ver que aproximadamente un 25,38 de las muertes fueron en la provincia de San José en el año 2010. Podría anotar por aquí 25,38%. Eso para San José en el año 2010. Para Alajuela, lo mismo, 132. $132 dividido entre 595 por 100. Por eso es porcentaje. 22,18%. Entonces aquí tenemos un 22,18%. Cartago, lo mismo. Me gustaría que lo fuesen haciendo ustedes en sus calculadoras, en sus libros. Yo creo que yo voy a optar por quitar esta calculadora y hacerlo como en un Excel. Me queda más fácil. Háganlo ustedes en la casa y yo lo voy a poner aquí en un Excel y ya más o menos lo comparamos. San José, Alajuela. Le ponemos 2 decimales y los redondeamos. Cartago, Heredia, Guanacaste,
Punta Arenas. Y Limón. Mm, 2010. $151, 132, 37, 47, 62, 93, 73. Cantidad. Porcentaje. Profe, 'Dime? profe, que no sé, yo lo redondeé, no importa. ¿Cómo yo lo redondeo? No importa. Sí, ejemplo, con 2 decimales. Sí, tiene que quedarle algo así. No sé si estás viendo la tabla que yo estoy haciendo. Bueno, Profe, ¿y toda la suma tiene que dar 100? ¿Sí? Ok. $150, 126, 40, 45, 58, 92, 70. Ahí están los porcentajes del 2011.
Bueno, entonces, página 150. ¿Ok? Así quedarían los porcentajes. No sé si ya ustedes los calcularon en la casa, están en eso. Bueno, voy a continuar. Esa sería la parte A. Por aquí dice que lo represente de forma tabular y de forma gráfica. Bueno, podríamos hacer un gráfico circular con los porcentajes. Pero no voy a hacer la representación gráfica. Luego, cuando llegamos ahí, esa parte la hacemos. Dice la B, haya la probabilidad de que una víctima escogida aleatoriamente haya muerto en el año 2011 y sea de la provincia de Guanacaste. Ok, en este tiempo que estamos hablando, del año 2010 al año 2013, las víctimas que estuvieron en el 2011 y fueron de Guanacaste son 57, véanlo aquí. Perdón, 58. 58, tengo la manita ahí. 2011 y de Guanacaste. De un total de ¿cuántas en todo el periodo? De 2.385. Entonces, en este caso, en la parte B, las 58 personas que murieron en Guanacaste en el año 2011, vean que es esto, ¿verdad? Estoy hablando de elegir Guanacaste y que sea en el año 2011. Entonces, Guanacaste en el 2011, vean ahí están, son 58.
De esas 58, de un total de 2.385. Lo voy a multiplicar por 100 para que sea porcentaje. Y eso nos da que es un 2,43%. Entonces, la parte B, que nos dice cuál es la probabilidad de que al elegir una víctima aleatoriamente haya muerto en el año 2011 y que sea la provincia de Guanacaste, entonces la probabilidad sería esa, 2,43%. Entonces, esto sería la parte A del ejercicio. Vamos a buscar los porcentajes. La parte B del ejercicio. Parte B del ejercicio son de 58 personas que murieron, del total de 2.385. 2.385 y lo multiplicamos por 100. Eso nos da 2,43%. Entonces, a ese problema en la parte B podríamos decir que la probabilidad de que una víctima escogida aleatoriamente haya muerto en el 2011 y sea de Guanacaste, es de 2,43%. 2,43%. Esa sería la parte B del ejercicio o el problema. La parte C sería con base en la representación tabular y gráfica realizada en el punto A, ¿qué conclusiones se obtienen sobre el país en materia de muertes en carretera durante el periodo 2010-2013? Bueno, en la parte C nos pide sacar conclusiones. No puse el gráfico, lo vamos a hacer solamente tabular. Parte C, nos está pidiendo conclusiones. Podríamos decir que como conclusión, una conclusión es que en el año 2010, 2011 y 2013, la cuarta parte de las muertes en carretera se dio en la provincia de San José. Podríamos decir, no las voy a anotar, podríamos decir que Cartago es la provincia que presenta menor cantidad de muertes en carretera.
que el mayor porcentaje de muertes en carretera se lo llevó la provincia de San José en el año 2011. Podríamos sacar de conclusión que ocurren más muertes en carretera en Punta Arenas que en Limón. Vean los porcentajes. Digamos, es que conclusiones hay muchas que uno puede sacar de ahí. Por lo general, en los exámenes lo que pasa es que se les da a ustedes la tabla y digamos, como en esos ejercicios que son parecidos de falso y verdadero, se les pone a analizar cuáles proposiciones son verdaderas, cuáles son falsas a partir de la tabla, ¿verdad? Aquí hay muchas conclusiones, eso no los voy a apuntar. Estos otros son más como de habilidades, como ejes transversales y así. Vamos a hablar aquí en la página 159 de representación tabular y gráfica para el análisis de datos. La estadística se ha convertido en una disciplina muy útil y necesaria para describir con mucha precisión los datos económicos, científicos, políticos, sociales, etc. Además, sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos, para interpretar esa información y buscar conclusiones a los problemas que se nos puedan presentar. Casi todos los trabajos que se hacen en estadística comienzan con el proceso de recolección de datos necesarios para formar con ellos un conjunto que se utilizará en el estudio. Una vez obtenidos los datos, los valores resultantes, se hallan formando un conjunto en el cual es extremadamente difícil determinar el verdadero significado de un grupo de números que simplemente se hayan registrado en un papel, lo cual dificulta su análisis y por tanto la información no es suficiente para interpretar correctamente los mismos y tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, se requiere disponer de herramientas que permitan organizar y presentar las observaciones de tal forma que los aspectos más sobresalientes de las mismas sean fáciles de percibir. Los métodos que se utilizan para describir los conjuntos de datos son tabulares y gráficos. Los métodos tabulares, por medio de tablas, consisten en llevar los resultados a cuadros para facilitar su proceso. El ejemplo más importante del uso de método tabular está en la representación de conjuntos de datos, es la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Ahí se puede analizar de forma absoluta, relativa, acumulada, porcentual, con datos simples o con datos agrupados. La tabulación se hace depende del tipo de variables. Lo ideal es llevar los cuadros al método gráfico para hacer las primeras interpretaciones. Los métodos gráficos consisten en elaborar una representación o imagen que combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, superficies, símbolos, números, textos y un sistema de referencia, coordenadas, permite presentar información y ver la relación que estos datos guardan entre sí y facilitan su interpretación. Es decir, una gráfica es una expresión artística usada para representar un conjunto de datos de forma más efectiva, no solo para describir y resumir la información, sino también para analizarla. Los gráficos se han de explicar enteramente por sí mismos. El contenido de un gráfico deberá ser tan completo como sea posible. Ejemplos más utilizados son gráfico de barras. Hay barras verticales y hay barras horizontales también. Gráficos circulares principalmente se utilizan para porcentajes, aunque también podemos trabajarlos de forma absoluta. Lo que hace es representar el todo, ¿verdad? Vemos el todo y vemos cuál proporción de cada... Un momentito, es que va pasando un camión. Los lineales se utilizan para ver tendencias y los diagramas de puntos. También me permite ver ahí las relaciones. Y viene un ejemplo. La población de nuestro país registra un alto nivel de acceso al agua potable y suministro por cañería. Sin embargo, una de las preocupaciones centrales en materia de sostenibilidad es la presión sobre los recursos hídricos y su impacto sobre la disponibilidad de agua para el consumo humano.
las actividades productivas y la generación de energía. Estudios recientes sugieren que en la actualidad Costa Rica no enfrenta dificultades relacionadas con la carencia de agua, pero sí problemas de gestión, contaminación y amenazas significativas para el futuro por el efecto climático. Además, se desconoce cuál es la capacidad de abastecimiento, disponibilidad y vulnerabilidad de las diversas fuentes de agua utilizadas para el consumo humano. En el siguiente cuadro de información muestra el origen del agua para consumo humano utilizada en nuestro país durante el 2013. Bueno, entonces ahí podemos ver los diferentes operadores, AIA, acueductos comunales, municipalidades. No sé qué significa ESPH. Tenemos cuánto se tomó de pozos, de nacientes, de fuentes superficiales y cuál es el total. Dice, con base en la información suministrada en el cuadro anterior, determine los porcentajes de origen de las fuentes de abastecimiento de acueductos según los distintos operadores presentes. Represente esta información de forma tabular y de forma gráfica. Entonces aquí ustedes pueden ver que lo que se hizo fue calcular el porcentaje. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Ejemplo AIA, ¿verdad? Este 296 lo dividimos entre a ver, ¿dónde está? Que no veo. ¿Qué se hizo? ¿Ustedes están viendo? Ay, no sé qué se hizo. Solo estamos viendo la calculadora. No sé qué toqué. Bueno, este 296, que es lo de AIA, ahí, se divide entre el total, que son los 528, y nos da que para el AIA es como un 50, se multiplica por 100, un 56%, ¿verdad? Eso referidos a la IA. 56%, 56,06% en pozos. Por aquí tenemos el total, ¿verdad? Cómo se distribuyó cada uno de los operadores. Aquí está ese que calculamos para nacientes. Entonces igual se divide este 215 entre 528 y se multiplica por 100 para fuentes superficiales. Y así vamos llegando a completar esta tabla. Algo similar a lo que hicimos antes. Antes lo hicimos por año, ahora lo estamos haciendo por operador. Tenemos el gráfico, que es un gráfico de barras comparativas, donde nos presenta cómo quedó representada esta información, pero de manera gráfica. Aquí podemos ver cómo, sin hacer demasiado esfuerzo, pozos es la parte naranja, la parte celeste son nacientes y la parte verde son fuentes superficiales. Podemos ver que... Profe, una pregunta. ¿De dónde se sacó el 528? El 528 del total de la IA, vean. Véalo aquí. AIA con su total. Ajá. Ah, ok. Ese es el 528. Ok, gracias. Tenemos que, digamos, podemos analizar que para las municipalidades su mayor fuente de abastecimiento son los nacimientos, ¿verdad? Las nacientes. Que para los acueductos municipales, comunales también. Que el AIA, su mayor fuente de abastecimiento son los pozos, que casi no utiliza fuentes superficiales.
dice la parte 2. Haya la probabilidad de que una fuente de abastecimiento escogida aleatoriamente corresponda a una naciente y haya sido utilizada por el acueducto AIA. Entonces, nos vamos a la tabla principal que teníamos. Queremos que sea naciente y AIA, ¿verdad? Para que sea de la naciente, es aquí la segunda columna. Y para que sea del AIA es la primera fila, entonces son 215. ¿215 de cuánto? De 4.981. Entonces, por eso aquí, 215 de 4.981 da 0,43. Esa es la probabilidad. Si lo queremos en porcentaje, 215, perdón, entre 4.981 y lo multiplicamos por 100, eso nos va a dar 4,32% aproximadamente. Con base en la representación tabular y gráfica realizada en el punto 1, ¿qué conclusiones obtiene usted sobre el país en materia de agua para consumo humano y utilizada en nuestro país durante el 2013? Ven, hay muchas conclusiones que uno puede sacar. Dice, se puede concluir que tanto los acueductos comunales como las municipalidades utilizan como fuente principal el agua de las nacientes, mientras que la AIA y ESPH utilizan los pozos. Todos los operadores tienen en común que utilizan muy poco la fuente superficial de agua, probablemente debido a la contaminación que recibe por diversas causas. ¿Ven? Entonces uno aquí en conclusiones puede sacar muchas conclusiones. Aquí están hablando de acueductos comunales y municipales. Ven que la barra celeste es la más alta, por eso habla de que su mayor fuente son las nacientes. Que vea que en ESPH y en AIA la barra más alta es la naranjada, por eso dice que su mayor fuente son los pozos. En todas la más chiquitica es la verde. Bueno, en las tres primeras, en esta no tanto, pero que las fuentes superficiales son poco utilizadas. Y así, digamos, nosotros podemos sacar tantas conclusiones como se quiera. No es tanto que ustedes saquen conclusiones,